Hola amigos de Bibliotecarios a la Distancia, nos encontramos en una nueva emisión de la Biblioteca Galáctica. Nos saludamos desde la Ciudad de México y les traemos, como ya saben, muchas recomendaciones y lecturas que nos comparte la comunidad de bibliotecarios a la distancia en Facebook. Nos encontramos a nada de entrar en un periodo vacacional que tradicionalmente se dedicaba a las fiestas religiosas católicas que tienen que ver con la pasión de Cristo y que bueno, son un periodo de recogimiento, de resguardo, de reflexión y también de reencuentro con uno mismo. Un poco de eso hay en nuestro programa. Como ya saben, tenemos la recomendación de sala infantil de nuestra compañera Suri, tenemos la recomendación de libros, películas y la lectura que precisamente trata de este viaje espiritual, de este reencuentro con el niño interior, que estará a cargo de Blanca Salazar, que nos ha enviado su grabación, su texto. Recuerda que si quieres participar en la Biblioteca Galáctica, mándanos tu cápsula, mándanos tu texto y aquí lo vamos a estar poniendo. Sin más, pues vamos a ver de qué se trata este asunto. Hola, espero estén muy bien. Hoy les vengo con la recomendación infantil, otro libro informativo para estarle campechoneando y tengan ustedes más opciones de conocer más libros y buenos libros. Este libro se llama La luz y los colores, preguntas irresistibles. Las autoras es Carla Paredes y Ileana Latterstein. Bueno, este es un libro de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública y es Libros del Rincón de la serie Astrolabio para los que leen con fluidez de la categoría Físico-Química, que esta es la categoría, es la verde limón, ¿verdad? Bueno, y los temas que vamos a encontrar realmente en este libro centrales son la óptica y el pensamiento científico. Lo vas a encontrar en las bibliotecas con la clasificación 535.2 B27 2005 y con un ISBN que es el 970 790 712 6. Pero bueno, sería interesante que les dijera un poco qué es el ISBN. Bueno, pues el ISBN es como el CURP de cada quien, nos identifica. Y entonces, si nosotros buscamos en Google el ISBN de cualquier libro, pues te va a dar todos los datos. Si tú pones estos numeritos que te acabo de dar, te va a dar todos los datos de este libro, como el autor, la editorial, el año que fue editado, todo eso, ¿no? Entonces, por eso es bien importante el ISBN, porque cada libro tiene su ISBN, como nosotros, cada uno tenemos nuestro corpo. ¿Perfecto? Y bueno, ¿qué nos dice el índice que vamos a encontrar en este libro tan interesante? Bueno, pues va a ser preguntas porque básicamente es un libro que pretende darle solución a preguntas con misterio. Entonces, pues vamos a encontrar algunas preguntas como ¿por qué no ves cuando no hay luz? ¿La luz de la luna es de la luna? ¿Por qué ves el cielo? ¿Cómo ves los colores? ¿Hay algún color que no se ve? ¿De dónde salen los colores de las pinturas? ¿Cómo se forman los colores de la televisión? Pues esas son algunas de las preguntas que vas a encontrar en este libro, que está súper, súper padre, tiene unas ilustraciones muy interesantes. Tiene también por ahí datos curiosos, que también es algo muy atractivo, ¿verdad? Por ahí estaba yo leyendo que también nos daba algún dato de cómo se pintaba Cleopatra, ¿no? Entonces, de verdad, búsquenlo, lo van a encontrar en las bibliotecas públicas, pero también, como todos los libros del Rincón, los pueden encontrar en las bibliotecas escolares y en las bibliotecas de aula. Por lo tanto, tienes 3 opciones de búsqueda, ¿vale? Pues cuídense mucho, ojalá les haya agradado y nos vemos en la próxima. Bye. Autor Antoine de Saint-Exupéry.
El Principito. Lectora Blanca Leticia Salazar. Cuando yo tenía 6 años, vi en el libro sobre la selva virgen, Historias vividas, una grandiosa estampa. Representaba una serpiente boa comiéndose a una fiera. En el libro se afirmaba: la serpiente boa se traga su presa entera, sin masticarla. Luego, como no puede moverse durante los 6 meses que dura su digestión, duerme. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y logré trazar con lápices de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustarme un sombrero?, me respondieron. Mi dibujo no era un sombrero. Representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Entonces dibujé el interior de la serpiente boa para que las personas mayores pudieran comprender. Los mayores siempre tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. Las personas mayores son incapaces de comprender algo por sí solas, y es muy fastidioso para los niños darles explicaciones una y otra vez. Así, tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo y, en efecto, la geografía me ha servido mucho. Al primer vistazo puedo distinguir perfectamente China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida, he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca. Pero esto no ha mejorado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que parecía lúcido, he ensayado la experiencia de mostrar mi dibujo número 1, que he conservado siempre. Quería saber si era verdaderamente un ser comprensivo, pero siempre contestaban: es un sombrero. Me abstenía entonces de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba de su mundo, del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y la persona mayor quedaba contentísima de conocer a un hombre tan razonable. Viví así, solo, sin alguien con quien poder hablar verdaderamente. Hasta hace 6 años, cuando tuve una avería en el Sahara. Algo se había estropeado en el motor de mi avión. Como viajaba sin mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua pura como para 8 días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en medio del océano. Imagínense pues mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una vocecita que decía: «Por favor, píntame un cordero». «¿Eh? Píntame un cordero». Me puse de pie de un brinco y frotándome los ojos miré a mi alrededor. Descubrí a un extraordinario muchachito que me observaba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Aunque reconozco que mi dibujo no es tan encantador como el original.
La culpa no es mía. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintora a la edad de 6 años, cuando solo había aprendido a dibujar boas cerradas y boas abiertas. Miré fascinado aquella aparición. No hay que olvidar que me encontraba a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo, y el muchachito no parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía la apariencia de un niño perdido en el desierto, a 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré por fin poder hablar, pregunté: «¿Pero qué haces tú aquí?». Y él repitió suave y lentamente, como algo muy importante: «Por favor, píntame un cordero». Cuando el misterio es tan impresionante, uno no se atreve a contravenir. Por absurdo que aquello pareciera, a 1000 millas de distancia de algún lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al muchachito, algo malhumorado, que no sabía dibujar. «No importa, píntame un cordero». Como nunca había dibujado un cordero, repetí uno de los 2 únicos dibujos que era capaz de realizar, el de la boa cerrada, y quedé absorto al oírle decir: No quiero un elefante dentro de una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra todo es muy pequeñito, necesito un cordero. Por favor, píntame un cordero». Dibujé un cordero, lo miró atentamente y dijo: «Este está muy enfermo. Por favor, haz otro». Volví a dibujar. Mi amigo sonrió gentilmente con indulgencia y dijo: «¿Ves? Esto no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos». Realicé nuevamente otro dibujo y también fue rechazado como los anteriores. «Es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo». Ya impaciente y deseoso de comenzar a desmontar el motor, tracé rápidamente este dibujo. Se lo enseñé y le dije: «Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro». Me sorprendí haber iluminado el rostro de mi joven juez. «Oh, es exactamente como yo lo quería. ¿Crees que se necesite mucha hierba para este cordero?». «¿Por qué?». «Porque en mi tierra todo es muy pequeño». «Será suficiente. El corderito que te he dado también es pequeño». Se inclinó hacia el dibujo y exclamó: «Bueno, no tanto». Se ha quedado dormido. Y así fue como conocí al Principito. Hola amigos, les voy a hacer unas recomendaciones que son interesantes pero que además tienen que ver con esta época. Como les había dicho, pues en México hay una fuerte tradición católica, cristiana, que ha venido a menos ahora últimamente, pero que tiene un fuerte arraigo. Tanto así que una de las principales atracciones en esta época en la Ciudad de México es la representación de la crucifixión que se hace en Iztapalapa. Mucha gente llega, se congrega para verla desde hace muchos años, ya tiene mucha tradición. Muchos extranjeros también vienen y por eso pienso que no hay que dejar pasar esta fecha sin que hagamos alusión a aquello por lo cual está tan arraigada esa parte de la cultura occidental. Pues como decía Octavio Paz, todos en México somos guadalupanos, católicos y machistas, aunque no queramos. Entonces, más allá de negarlo o romperlo, pues habría que primero asimilarlo y luego entenderlo. Dado que estas fechas son
principalmente de un viaje espiritual que simboliza el viaje espiritual de Jesucristo desde la llegada del Domingo de Ramos hasta la crucifixión y la resurrección. Pues me parece importante que conozcamos un poco eso, pero que lo pensemos también desde otra perspectiva. Por eso quiero primero recomendarles el Decálogo de Krzysztof Kieślowski, un director de cine polaco que hizo esta serie de mediometrajes en 1989 y que abordan los 10 mandamientos, pero desde una perspectiva, digamos, filosófica, desde una perspectiva no religiosa en cuanto al proceso o a la forma de instruir de la religión, sino más bien desde un punto de vista teológico, filosófico, desde aspectos que tocan a profundidad la naturaleza humana en este sentido religioso que le damos a ciertos aspectos de nuestras vidas. Es así que Kieślowski aborda los 10 mandamientos, pero desde una perspectiva netamente humana, que termina siendo metafísica y que se conecta con este misticismo de los dioses, de la espiritualidad, y por los cuales están asentados los 10 mandamientos, pues desde las crónicas del Antiguo Testamento. De alguna manera se acerca, o en un intento de acercarse a comprender cuál es la incidencia de los 10 mandamientos en la cultura occidental, termina alcanzando puntos realmente significativos y determinantes para entendernos a nosotros dentro de la realidad, dentro del mundo del tiempo, como dirían, pero también para entendernos dentro de esta conciencia religiosa, cristiana, a la que pertenecemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es parte de nuestra idiosincrasia y nuestra forma de concebir el mundo, ya sea que creamos o no, pero ese es nuestro mundo, ese es el que nosotros nos desenvolvemos y nos desarrollamos, y más nos vale que lo conozcamos. Entonces me parece que estas historias, estas pequeñas historias que se pueden conseguir por separado o todas juntas se pueden ver, son muy bellas, son dolorosas, son absurdas y graciosas algunas, y hablan de cómo nosotros nos desenvolvemos en esas leyes que parecieran dictadas por una institución religiosa, pero que en realidad están conectadas con cuestiones ulteriores de nuestro instinto y de nuestra razón y de nuestra forma en la que hemos construido este mundo. Krzysztof Kieślowski es uno de los grandes directores, es un cineasta imprescindible, de los que uno debe conocer o ver, como Pasolini, ¿no? A veces, aunque uno no entienda mucho lo que está pasando, pero son de esas películas que uno tiene que ver y en algún momento de la vida y pensarlas. Son películas para meditar, son películas para pensar, para reflexionar, y esta en particular pues se las quiero recomendar para que en este momento que vienen las fiestas religiosas y en este momento que viene todo este halo místico puedan checar. Vale la pena, porque más allá de lo que la religión católica como institución haya hecho, de sus virtudes y de sus aspectos negativos, la parte teológica tiene una repercusión y tiene una simbología, y el Cristo crucificado como símbolo de símbolos sintetiza una serie de pensamientos, de raciocinios y de concepciones psicológicas que el ser humano ha construido a través del tiempo. Estos mediometrajes, por si están espantados o tienen alguna resistencia, no tienen aspectos religiosos tal cual, ¿no? Como les decía, pues es una visión humanista, humana, que tiene que ver con nuestros valores como civilización occidental, y que además está llena pues de poesía, de elementos poéticos, de valores estéticos muy bien realizados, y es disfrutable. No es un adoctrinamiento, no es un catecismo, es una forma de ver estos leyes desde otra perspectiva que vale también la pena reflexionar. Pues chéquenlo, véanlo, díganme qué les pareció y nos estamos viendo. Bye. Y encarrilados, les recomendaría por
pura curiosidad científica, literaria, artística, echarle un vistazo a los 4 evangelios del Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque ya haciendo un estudio a profundidad, está allí inmersos muchos de los elementos a través de los cuales se construyó la civilización occidental moderna, y la forma de pensar de la civilización occidental se va transformando de lugar en lugar y de época en época, pero allí hay un fundamento fuerte que podemos encontrar y a través del cual podemos entender muchas cosas de las que pasan en la actualidad. También, aunque a muchos quizá los torturaron con estas películas que pasan siempre en estas épocas y que, bueno, son Ben-Hur, los 10 mandamientos, José el Soñador, todas estas historias bíblicas del momento en el que Hollywood las tomó y las quiso representar, yo les recomendaría que las vieran también, que las vieran con ojo crítico, con ojo creativo, por sus valores estéticos, cinematográficos, literarios y simbólicos. También son importantes. Quizá muchos los torturaron, quizá para no muchos fue nuestro acercamiento al cine, al gran cine, digamos, en cuanto a la magnitud, pero creo que valdría la pena echarle un ojillo y fijarse en otros aspectos, dejar de lado la parte religiosa, incluso para hacer una crítica o una deconstrucción, pues es necesario echarles un ojo y de manera clínica, ¿no? Ir estudiar estas películas, cómo fueron construidas. También anda por ahí La Pasión de Mel Gibson, que es muy muy interesante, con esta crudeza que se le ha criticado mucho, pero que muchos religiosos han alabado, y que es realmente una película muy interesante, muy entretenida, y que tiene grandes actuaciones, grandes actores, y que vale la pena también revisar. Pues chéquenlo, y que el ateísmo no nos impida cultivarnos, que la intelectualidad no nos impida ver lo que sucede a ras de suelo, y que la religiosidad no nos obnubile la razón. Pues eso es todo. Ahora sí, nos vemos en la próxima.